Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a estar comenzando nuevamente el estudio bíblico, y esta vez comenzando la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 4, solamente 4 versículos. Así que le voy a pedir a Malena que ella pueda compartir con nosotros esta lectura. Hola, buenas tardes. Los invito a poder compartir la lectura en Romanos 8, versículos del 1 al 4. Llevan como título Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Muchas gracias, Malena, gracias por la lectura de esta palabra. Y por fin llegamos al capítulo 8, un capítulo precioso, un capítulo que es realmente transformador. Veníamos hablando desde el principio de la carta de los Romanos en esta transformación que Pablo nos viene proponiendo, de esto de morir a la carne, morir a la ley, para nacer en el Espíritu a una nueva vida en Cristo Jesús. Y fíjense en que Pablo arranca el capítulo 8 con una contundencia única, una contundencia en cuanto al concepto de lo que anteriormente habíamos hablado, de que a partir de Jesucristo, de la aceptación, de rendirnos, de aceptarlo como Señor y Salvador, empezamos a vivir una vida nueva en Él. Y en el versículo 1, Pablo nos dice de una manera muy profunda, pero también muy concreta, que dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que andan en el Espíritu. No para los que andan según la carne, sino para los que andan en el Espíritu. Y Pablo empieza con este concepto, el concepto que hablamos antes de esto de la justificación, de la santificación, y Pablo empieza diciendo: no hay condenación para los que están naciendo y teniendo una vida en Cristo, en el Espíritu. Este capítulo 8 es un capítulo muy especial, porque vamos a escuchar tantas veces la palabra carne y la palabra espíritu. En este capítulo 8 por lo menos se repiten 12 veces la palabra carne y más de 30 veces la palabra espíritu. Pablo usa la palabra carne en 3 conceptos. Vamos a estar analizando lo que para Pablo significa carne y lo que Pablo, cuando habla de espíritu, significa conceptualmente el espíritu. Pablo utiliza la palabra carne con 3 conceptos distintos, a través de, no solamente del capítulo 8, sino de las cartas que él ha escrito a las distintas iglesias también. Cuando habla de carne, el primer concepto, uno de los conceptos, es la palabra carne literal, carne como cuerpo, carne como mi cuerpo que se ve, que existe. Muchas veces la circuncisión en la carne, cuando habla Pablo, habla justamente del cuerpo. Otro concepto de carne que utiliza Pablo es según la carne. Según la carne era mirar las cosas desde el punto de vista humano. Tantas veces Pablo utiliza este concepto, según la carne. Es lo que nosotros reaccionamos, pensamos, somos desde nuestro pensamiento meramente humano. Y después, como en este versículo, andan según la carne, viven según y conforme a la carne, otro concepto es
justamente que Pablo se refiere a la naturaleza humana, a ser vulnerables al pecado, a la debilidad, a la impotencia que desde mi naturaleza humana se refiere. Justamente Barclay, el comentarista que estamos siguiendo, hace un concepto y hace una descripción de justamente este concepto que Pablo utiliza según la carne. No solamente está pensando exclusivamente en pecados sexuales y corporales, no está pensando para nada en los llamados pecados carnales. Cuando da una lista de las obras de la carne, por ejemplo en Gálatas 5, del 19 al 21, incluye los pecados sexuales y corporales, pero también incluye la idolatría, los celos, la ira, las contiendas, la herejía, las envidias, los homicidios. La carne para Pablo no era algo físico, sino algo espiritual. La carne era la naturaleza humana con todo su pecado y debilidad, e impotencia y frustración. La carne es todo lo que el hombre es sin Dios y sin Cristo. Y Pablo utiliza mucho este concepto de según la carne y según el Espíritu. En Gálatas también lo desarrolla, en Efesios, en Filipenses, utiliza siempre este contraste de lo que significa la antigua manera de vivir según la carne y ahora la nueva manera de vivir según el Espíritu. Cuando aceptamos al Señor, comenzamos a vivir en el Espíritu. Y cuando uno habla de vivir en el Espíritu, de andar, Pablo utiliza mucho esto, andar, significa en este camino del día a día, ahora por el Espíritu. Y esto significa que el Espíritu Santo está trabajando, morando, viviendo en mi cuerpo, en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en todo mi ser. Y me hace andar, me hace caminar, me hace ponerme en acción en estas cosas nuevas. Fíjense que también Pablo, en el versículo 2, acá de Romanos 8, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo también introduce aquí otro concepto, la ley del Espíritu. Así como tantas veces hablamos de la ley del pecado y de la ley, ahora Pablo utiliza este concepto de la ley del Espíritu, justamente significando que a partir de que dejamos una ley, una vida antigua, una vieja naturaleza, empezamos a vivir ahora bajo la ley, bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra nos enseña tantas veces a esto de lo que significa vivir bajo el Espíritu Santo. Vivir y caminar bajo el Espíritu Santo es lo que Dios quiere para nosotros. Justamente que seamos transformados ahora por medio del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es clara, nos da justamente conceptos de lo que significa ahora vivir bajo la ley del Espíritu Santo, caminar en el Espíritu Santo. Y en esta palabra que tantas veces nos desarrolla la vida en el Espíritu, es donde yo tengo que tomarla por fe y obedecer las palabras, las enseñanzas que tiene la palabra para que yo pueda realmente poder caminar en el Espíritu Santo. Ahora, hay un ABC, un comienzo en esta vida de transformación que Dios quiere hacer en mi vida. Pablo, escribiendo a los Efesios, en el capítulo 4, los versículos del 22 al 24, dice Pablo, en cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Acá Pablo nos da un poco el comienzo de esta transformación, de cómo tiene que ser el comienzo de esta transformación. Y dice, concretamente, despojarse del viejo hombre, de la vieja naturaleza, es renunciar. Es decir, bueno, hasta acá llegué. Yo no quiero vivir más bajo la ley del pecado, de la vieja naturaleza. Yo me despojo, yo renuncio a esta manera de vivir. Y eso es una acción
que yo la tomo y es parte de mi voluntad, es mi decisión despojarme de esa vieja naturaleza. Segundo concepto que Pablo da en este ABC, en este crecimiento, es renovarse en vuestra mente, porque en la cabeza, justamente en nuestra manera de pensar, ya lo habíamos hablado anteriormente, es donde empieza a cambiar y a trabajar el Espíritu Santo, a trabajar a través de la nueva manera de pensar, de renovar mi mente. Es justamente, cuando uno habla de renovar la mente, habla de llenarse de la palabra de Dios, de buscar a Dios, de empezar a que Dios tome mi mente, mi corazón, mis pensamientos a través de lo que yo entiendo de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios me sigue hablando y me va hablando. Y esto es con mucha lectura, con mucha oración, congregándonos, recibiendo un discipulado, recibiendo este ABC que me lleva a ir creciendo en la manera y en la nueva naturaleza. Y termina diciendo, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de Dios. Vestirse es otra acción, es decir, por fe, yo Señor tomo esta naturaleza y quiero que sea parte de mi vida. Quiero que sea este nuevo hombre una realidad en mi vida. Y dice la palabra de Dios, esta nueva naturaleza es creada por Dios para mí, de una manera personal, única. El Señor quiere darte una naturaleza única, una nueva naturaleza para que vivas, creada según los planes, el pensamiento, según los propósitos de Dios para tu vida. Algo personal, algo que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Qué importante es que podamos nosotros despojarnos del viejo hombre y tomar esta nueva naturaleza que el Señor nos quiere dar. Yo quería, de una manera muy gráfica, estos 4 primeros versículos de Romanos 8, hay una ilustración que se ve en muchos lados y yo la quería compartir con ustedes. Y es este camino de dejar una naturaleza para tomar otra naturaleza. De ir dejando la vieja naturaleza para ir viviendo en la ley y el poder del Espíritu Santo. Probablemente ustedes han visto este gráfico, lo voy a dejar un ratito para que ustedes los puedan ver. Un gráfico que habla de mi camino de vivir sin ley y de vivir en la ley de la carne a poder vivir en la ley del Espíritu. Es un camino progresivo en donde voy creciendo acá en forma espiritual de lo que yo soy en la naturaleza natural hasta que llego a vivir en la adultez, en la plenitud de la vida del Espíritu. Fíjense que en este camino es muy importante que podamos crecer en el Señor. El crecimiento es algo natural de Dios. Dios hace crecer nuestra vida. Y Pablo, hay un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corintios, les hace una aclaración. Son 3 versículos, los primeros 3 versículos del capítulo 3. Fíjense con la autoridad que Pablo les habla a los hermanos de por qué no estaban creciendo y por qué les hablaba de esta manera. Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Niños en Cristo, pero que tenían mucho de su carnalidad. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y divisiones, ¿no sois carnales y andáis como los hombres? Pablo les dice de una manera, pero directa al corazón. No les puedo hablar todavía como a hombres espirituales, porque todavía son niños,
¿Por qué? Porque están teniendo entre ustedes celos, contienda, disensiones, divisiones. Y les termina diciendo, ¿no sois carnales porque andáis como los hombres? Fíjense que cuando uno es recién convertido, es un niño espiritual. Cuando uno acepta al Señor empieza a tener este cambio. Y es una etapa en que el creyente, como los niños, viven guiados por el instinto, los impulsos, por sus necesidades, se rinden a la ira, a la impaciencia, el egoísmo, sin refrenarse. Cuando uno es creyente, niño todavía, manifiesta estas características y decimos que es un bebé espiritual. Y necesita de mucha comprensión y de guía de aquellos creyentes que son maduros. Guía y comprensión, como niños. Y este es un tiempo muy delicado del creyente que comienza su vida en Cristo. Es un periodo sumamente delicado. Lo que necesita es la leche espiritual, la palabra de Dios. Y es un tiempo en donde tengo que empezar a crear hábitos espirituales. Después ya vamos creciendo, vamos tomando estos hábitos de la oración, de la lectura. Empiezo a dejar esta ley carnal para empezar a vivir en el Espíritu. Y empiezo a ser joven y empiezo a vivir esta vida espiritual desde también una juventud espiritual. Hacen lo correcto porque así lo dice la ley y lo exige, pero pueden en secreto satisfacer sus pasiones y apetitos carnales, pero no lo hacen por temor al qué dirán. Insisten en caminar con un pie en el mundo y otro en la iglesia o en el espíritu. No han madurado todavía. Les gusta vivir al borde del precipicio para no perderse nada. Y esto significa que realmente sigo necesitando crear hábitos espirituales. Y voy llegando a esta madurez. Uno puede decir, bueno, pero realmente ser maduro espiritualmente es todo un camino, es todo un desafío, nos lleva tiempo. Es un tiempo en donde renunciamos y aceptamos. Es un tiempo en que justamente vamos dejando la vieja naturaleza, vamos renunciando, nos vamos despojando de aquella vieja manera de pensar y de vivir para ir transformándonos en esta persona madura espiritual que el Señor demanda de nosotros. ¿Se acuerdan que en la palabra, en 1 Corintios capítulo 13, 11, Pablo dice, cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de niño. Y esto es lo que Dios espera de nosotros, que dejemos de ser niños para llegar a ser hombres maduros, a ser personas espirituales maduras. Y la persona espiritual madura es aquella que justamente está viviendo y puede estar teniendo frutos de este Espíritu Santo que va creando cosas nuevas en nosotros. La persona que ama a Dios, que busca agradarle, que busca hacer su voluntad, que nadie tiene que pedirle que ore, que lee la palabra de Dios, que estudie. Esta necesidad de seguir ahondando en la palabra de Dios significa que estoy madurando, que estoy siendo maduro. Reconoce que necesita más y más del conocimiento de Cristo Jesús. Ama acompañar, ama servir, ama estar dispuesto a hacer la voluntad que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Fíjense que es un camino de dejar para crecer en el Espíritu y para decrecer en las obras de la carne. Estos 4 primeros versículos nos desafían a crecer en el Espíritu, a dejar la ley de la carne para empezar a crecer en la ley del Espíritu. Todo el capítulo 8 nos enseña de esto. Es como que este capítulo que anhelábamos llegar por la profundidad en la cual Pablo
desarrolla este camino de conversión, este camino de plenitud en el Espíritu Santo, es un camino en donde uno entiende que realmente hay un desafío grande en donde el Señor nos llama. ¿En qué etapa de tu vida estás en el Señor? ¿Estás creciendo? ¿Estás recién siendo un niño espiritual? Bueno, si estás en ese camino, en ese tiempo, es importante que crea hábitos, que puedas crear hábitos en tu vida de mucha lectura, de mucho acompañamiento, de buscar en los hermanos en los momentos difíciles. Si estás madurando, pero ves que todavía falta muchos hábitos espirituales, también es un tiempo en donde necesitamos seguir afirmando esta disciplina espiritual. No solamente que uno entiende la palabra de Dios en los buenos momentos y después aparta y sigue caminando por otros caminos. Es tiempo de dejar que el Señor tome todo tiempo tu vida. ¿Para qué? Para llegar a la madurez en Cristo Jesús. Un tiempo en donde el Señor planta de una manera completa todo lo que Él quiere hacer. Claro que nos falta. Es un camino largo, pero es un camino de crecimiento. Y como dice la palabra, quiera Dios que el Señor nos hable como a hijos espirituales, que vayamos creciendo en este camino de la fe. Y terminamos pensando, ¿en qué momento de tu vida espiritual estás? Es tiempo de buscar mucho de la ayuda de Dios. ¿Saben? Podemos ser grandes, podemos ser viejos, podemos ser niños, pero en la vida espiritual es totalmente distinto. No se mide por años, se mide por conocimiento, por la acción de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos quiere llevar a vivir en esa plenitud que Él tiene para nosotros. ¿Se acuerdan? A vivir en la gloria de Dios. Tenemos que aprender a caminar en el Señor. Y si tenés dudas, si tenés cosas que querés preguntar, que querés compartir, tanto el pastor Fabián, el pastor Gabriel como yo estamos dispuestos a acompañarte, a poder estar con vos en estos momentos, o si tenés algún hermano crecido en quien puedas también buscar esta palabra, este camino, esta ayuda, es importante que no te quedes, que lo puedas hacer. El Señor te desafía. Ora mucho, lee mucho la palabra de Dios. Comunícate mucho con los hermanos. Es importante, es muy importante para el crecimiento en el camino del Señor. Te pido que terminemos con una palabra de oración. Y amado Dios, Señor, queremos darte gracias. Gracias, Padre, porque tú nos desafías a poder ser transformados, a dejar la vieja naturaleza para vestirnos de esta naturaleza nueva que tú creas para cada uno de nosotros. Oh Dios, pedimos que tu Espíritu Santo se muestre con autoridad y con poder, para que podamos, Señor, aceptar en el día a día lo que tu palabra nos mande a obedecer, lo que tú pongas en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Señor, queremos crecer en el camino de la vida espiritual para poder, Señor, vivir en esta plenitud del gozo que el Espíritu Santo trae a cada uno de nosotros. Queremos vivir en tu gloria. Queremos crecer para ti, Señor. Queremos dar pasos de crecimiento porque queremos, Señor, llegar a la estatura de Cristo tal cual tú nos desafías. Gracias, Padre, por esta palabra y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de cada uno de nosotros. Y te lo pedimos juntos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Seguimos compartiendo algunos versículos más del capítulo 8 de Romanos. Bendiciones.